tanto los programas académicos en logística con las empresas del sector logístico que demanden asesoría para solucionar problemas y echar esas relaciones que existen, académicas, investigativas, de proyección social, con el fin pues, de difundir esos avances técnicos y tecnológicos y de innovación para impulsar ese sector de la logística en el país. Somos diferentes instituciones, como se vio en la primera parte de la presentación. Está Uniminuto, está la Universidad de EXI, la UNAP, Unipanamericana, los Libertadores, la Santo Tomás, el Bosque y la Fundación Universitaria. Hay que pagarle 100 pesos a doña Mari. Bueno, el objetivo principal, el objetivo principal de la red es impactar positivamente en todas las organizaciones a nivel público, privado y mixto, en sus diferentes niveles de competitividad, en la gestión de la logística a lo largo de esa cadena de suministro. Eso pretendemos realizarlo a través de asesorías, consultorías, orientación, formación y capacitación, involucrando todos los procesos logísticos, ¿no? Promovemos las relaciones del sector logístico con las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, y mediante el desarrollo de proyectos de investigación, ¿no? En el sector logístico en Colombia. ¿Cómo trabajará o cómo pretendemos trabajar nosotros? Nosotros pretendemos trabajar bajo estos 4 frentes. El primero, que es la logística directa, que se refiere a llevar bienes y servicios desde el proveedor hasta el cliente. La logística inversa, que es la administración y recuperación de todos los residuos provenientes de los agentes contaminantes dentro de la cadena de suministro. La logística verde, que es todo lo relacionado con la medición de consumos de energía, ecodiseño, reducir la huella de carbono de la cadena de suministro. Y el cuarto frente, que es la responsabilidad social empresarial, refiriéndonos a esa contribución social, económica y ambiental de la logística dentro del entorno empresarial. Todo enmarcado dentro de la cadena de suministro. ¿Qué se espera y cuál será el impacto? Pretendemos ser una red líder que sea un referente dentro del sector de la logística en Colombia, generando espacios para contribuir a ese desarrollo y mejoramiento de los niveles de competitividad de las organizaciones. Creemos que vamos a impactar positivamente en los programas académicos, en el sector empresarial y en los segmentos de la sociedad. En los programas mejorando sus rankings en conciencias y minimizando errores de las universidades o el sector educativo y el sector logístico. Dentro del sector empresarial, planteando estrategias para buscar soluciones con el fin de que este sector empresarial pueda tomar esas decisiones a fin de maximizar la productividad. Y finalmente, los segmentos de la sociedad, brindando oportunidades laborales y de cualificación para los trabajadores dentro del sector. Bueno, a continuación entonces viene el ingeniero Benjamín Pinzón. Como les mencioné anteriormente, él va a hacer una contextualización sobre el comportamiento de las cadenas de suministro. Él es ingeniero industrial, especialista en logística, producción y distribución, magíster en redes de valor y logística, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria, es consultor, asesor, investigador en Supply Chain Management y logística, especialización en logística de la UNAC y docente universitario, pregrado, posgrado. Los dejo con Benjamín. Benjamín, puedes comenzar.
Gracias, Linda. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta reunión de la Red Nacional Logística, a nuestro invitado, desde luego, por su participación y apoyo, y a todos los participantes. Tenemos empresarios, tenemos docentes, tenemos personas independientes de todos los sectores. Es importante mencionarles que esta web conference está quedando grabada para después enviarla a los correos donde se registraron, la misma información que les puede ser de interés. De otra parte, les agradecemos silenciar sus micrófonos, pues para evitar interrupciones y así cumplir con los tiempos que tenemos establecidos. Bueno, para ponernos un poco en contexto y sobre la charla que nos va a brindar el ingeniero Héctor Miguel, y haciendo una revisión general y un documento que estamos escribiendo, una investigación sobre el turismo médico en Colombia, sobre redes globales de valor. Entonces, tomé unos renglones sobre lo que estamos escribiendo que son muy pertinentes para el caso. Entonces, es importante mencionar que de acuerdo a un informe del Banco Mundial denominado Desarrollo Mundial 2020, el comercio al servicio del desarrollo en la era de las cadenas de valor mundiales, pues entre otros análisis mencionan cómo en los años 90 se produjo un fuerte crecimiento del comercio internacional. Pues gracias a qué? A estas, en principio, cadenas mercantiles, cadenas de suministro, cadenas de valor, redes de valor, o sea, cómo se van evolucionando hasta llegar a redes globales de valor. Entonces, de esta forma permitieron a los países pobres tener un crecimiento rápido, casi alcanzando a países muy fuertes. Pero después de los años 90, ¿qué pasó? Hacia el 2008 vino la crisis financiera, que todos nos acordamos cómo nos pegó duro a todas las empresas, que ocasionaron una desacelerada expansión de esas cadenas de valor mundiales. Entonces, se empezaron a contraer y el crecimiento fue más lento. Y todo esto aunado a los conflictos comerciales pues, de las grandes potencias que lo estamos viviendo hoy por hoy, lo que es China, Estados Unidos. Entonces, hoy, ante la pandemia del COVID-19, surge una pregunta que todos nos hacemos y vuelvo y la planteo aquí. Entonces, ¿qué tan resilientes son las pymes para reaccionar, recuperarse y mantener competitivos a todos los integrantes que conforman su cadena de suministro? Vuelvo y digo, entendiendo desde luego que las cadenas de suministro actuales son ecosistemas globales, en redes globales. Entonces, un evento que suceda aguas arriba hacia nuestros proveedores, ya sean de primer nivel, de segundo nivel, hasta el origen de los recursos, va a impactar, desde luego, aguas abajo hacia nuestros clientes o incluso hasta el consumidor final. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta. Y ante este cuestionamiento, pues, algunos expertos y profesionales de cadenas de suministro, pues, enfocan sus análisis hacia procesos de planeación, enfocan procesos, buscando siempre mejores prácticas. Pero aquí lo importante es que todo es con un enfoque hacia el cliente, siempre pensando y enfocándonos hacia el cliente. Entonces, ese orden de con base en los edificios, lo que es que todos los integrantes de las cadenas de suministro saben que tienen que replantearse o repensarse. O sea, no podemos ir como estamos, todo está cambiando, el futuro va a ser más cambiante. Entonces, el entorno es incertidumbre. Como dicen algunos escritores, estamos en la tormenta perfecta, donde todo es bajo riesgo, bajo incertidumbre. Hay una gran cantidad de eventos que no son controlables y afectan el desempeño. Entonces, como colocándonos en este concepto de cadenas mercantiles, de cadenas productivas, el concepto de orden en los 80, después de cadenas de suministro, redes de valor, redes globales de valor, es el momento indicado para darle paso a nuestro invitado, el ingeniero Héctor Páez, CEO de la empresa LeverSense, que realiza su presentación denominada Transformación Empresarial en las nuevas cadenas de suministro. Entonces, Héctor, con su experiencia ya lo presentó Linda, entonces agradecemos su participación y adelante con presentación. Gracias. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Antes de comenzar, solamente un par de comentarios. Me uno a la instrucción, la guía de Benjamín para mantener micrófonos y video apagado, por favor, para hacerlo lo más eficiente en términos también de comunicación, ¿no? Y sabemos que es un tema de redes brutal, entonces todo el mundo está consumiendo redes, internet, y para garantizar la estabilidad también pues tengamos el micrófono o los micrófonos y los videos apagados. Y otro elemento, el segundo, es prefiero hacer los webinars lo más interactivos posibles. Vamos a ver un tema un poco, digamos que denso en algunas partes, pero voy a tratar de hacerlo más abierto para que ustedes puedan interactuar conmigo.
Tenemos en este momento 64 participantes. Y la idea es que cuando pregunte algo con relación a lo que estamos viendo, para contextualizar, por favor escriban en el chat, que va a ser como nuestro punto de comunicación. Estamos agendados para acabar a las 6 y al final tendremos un espacio para preguntas, pero si hay algún comentario o alguna situación particular que les pregunte, pues por favor participemos en el chat para hacerlo un poco más dinámico, ¿ok? Y la primera pregunta, pues obviamente es, ¿cómo me escuchan? Me gustaría saber si en este momento hay alguna particularidad con el sonido, si me escuchan bien, si me ven bien, para estar tranquilos con eso y arrancar. ¿Te escuchamos? Perfecto, Héctor, sí, perfecto. Excelente, listo, muchas gracias. Entonces, pues nada, arrancamos. Aquí voy a colocar el chat abierto para estar leyendo. Ahí, listo, entonces, tenemos básicamente 4 elementos en la agenda. Transformación empresarial en cadenas de suministro. Benjamín contextualizó perfectamente la situación, la evolución que ha tenido un tema que hace unos años se consideraba como bodega o el señor que manejaba el inventario y que ha tomado un crecimiento significativo estratégico en las empresas. Y lo que hoy nos convoca es esa transformación empresarial, porque a pesar de que las condiciones son las mismas, a pesar de que estamos viviendo una realidad, pues, físicamente no muy distinta, con productos parecidos, el mundo cambió hace 3 meses. Los comportamientos, las costumbres, la forma de socializar, y lo que más nos atañe en este momento en la cadena de suministros es la demanda. ¿Qué va a pasar? He estado hablando con varios empresarios en estas semanas, industriales, algunos me dicen, tenemos la mitad de la planta parada. Otros me dicen, me tocó vacaciones colectivas, después pasamos a permisos no remunerados, estamos ya a punto de empezar a despedir personas, porque ya no hay ventas. Si alguien de los que estamos como co-host me ayuda, por favor, a silenciar cuando entren los participantes para evitar interrupciones, les agradezco. Gracias. Entonces, el tema viene siendo, así como lo comentaba Benjamín, la incertidumbre. ¿Cómo se va a comportar el mercado? Estamos viendo en esta semana, muy seguramente relacionado con el tema del Día del Padre, que se están activando también algunas entidades de retail, centros comerciales, buscando como no perder, perdimos madres, no perdamos padres. Entonces, pues el tema se reactiva, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto inventario tener? ¿Cómo vamos a prestar el servicio? La semana entrante hay una feria en la Cámara de Comercio que me invitaron también a participar de la feria. ¿Cómo las empresas pymes pueden reaccionar frente a esta incertidumbre? Definitivamente es lo que nos está generando la principal pregunta, y no solamente en logística, sino en cualquier unidad o en cualquier nivel de las organizaciones. Y lo que les voy a presentar en estos minutos es como una aproximación diferente que no es nueva, porque lo que les voy a mostrar tiene más de 3 décadas, pero como es más que nunca pertinente. Es decir, cómo podemos aplicar un conocimiento que ya estaba, pero que resuelve esas preguntas sobre la incertidumbre y sobre la demanda que es incierta y que le da una tranquilidad, o que debería darle una tranquilidad diferente o mayor a las empresas, no solamente pymes, sino a cualquier empresa que maneje de lo que vamos a hablar, que es el tema del inventario. ¿Ok? Entonces, arranquemos por definiciones básicas. Hoy en día todo el mundo habla de la reinvención y habla de la resiliencia, me parece muy importante. Pero cuando hablamos de transformación empresarial necesitamos entender de qué estamos hablando. Hay una fuente que siempre me gusta mencionar, se llama Business Dictionary, y ahí traigo esta definición. Transformación en un contexto organizacional, eso es lo que estamos hablando, es un proceso de cambio profundo y radical que orienta a una organización en una nueva dirección y la lleva a un nivel de efectividad completamente diferente. Entonces, dense cuenta que es una definición muy amplia, puede ser de alguna forma etérea, porque pues que es un cambio profundo, que es un cambio radical. ¿Cómo concebir una dirección completamente diferente a la que tenemos hoy en día? Y eso es precisamente lo que quiero compartir. Gráficamente lo quiero poner así. Una realidad generalmente se identifica fácilmente por lo que se ve, por los productos, por los servicios. Detrás de eso o abajo de eso, como una capa interior, está lo que se hace para tener eso que es visible. Y debajo de eso está lo que se mide para hacer lo que se hace. En otras palabras, hay una secuencia en que yo coloco indicadores, los indicadores me dictan comportamientos, que es lo que uno hace, y en últimas ese comportamiento genera productos o servicios. ¿Ok? Hasta ahí vamos claros. Lo que está en la base de todo es lo que se piensa. Lo que tienen los dueños, lo que tienen las juntas directivas, lo que tienen las personas que están diciendo, vamos para allá, los estrategas de la organización.
Entonces, con base en eso que se piensa, se colocan indicadores para que la gente se comporte y por lo tanto se venda o se produzca algo. Entonces, cuando hablamos de un cambio radical y profundo, desde mi interpretación, 19 años de consultor, de profesor, y que tuve la fortuna y la bendición de trabajar con un gurú empresarial como el Dr. Goldratt, esa experiencia es lo que me lleva a concluir esto. Lo que está en la base de los sistemas, lo que hemos visto típicamente, es que las empresas, los sistemas deben ser eficientes. Y suena bien, deben ser eficientes. Para ser eficientes, ¿qué miden? Costos unitarios, o fletes, o costos locales. ¿Y qué se hace con este costo unitario cuando tengo que optimizarlo y mejorarlo? Generalmente hacer grandes lotes. Lotes de producción, lotes de despacho, lotes de transporte, grandes lotes para minimizar el costo unitario. ¿Y qué vemos en la realidad generalmente? Que por un lado hay sobreinventario de cosas que pensamos que se iban a vender y no se vendieron a esa tasa de consumo, y por el otro lado hay productos agotados. De lo que pensábamos que teníamos inventario, el mercado reaccionó diferente y tuve agotados. Entonces, primera pregunta, ¿por qué no veo el chat? Primera pregunta, me gustaría saber si lo que les estoy mostrando es claro para ustedes. O sea, ¿me siguen con esa lógica? Si es claro el tema de los cambios profundos y cómo en esta lógica que acabo de presentar se evidencia que debido a un racional de la rentabilidad y de la eficiencia de las empresas, tenemos como consecuencia esta realidad de sobreinventario y agotados al mismo tiempo, porque no son dos. Aquí no estamos hablando, a veces tenemos inventario, a veces tenemos agotados. No, simultáneamente tenemos sobreinventario de algunas referencias y agotados de otras. Ustedes han vivido eso, sobre todo las personas que tienen empresa y que han tenido experiencia con el manejo de inventario. Si lo han vivido, no. Si me escriben en el chat para poder leer, algo pasa. Y están escribiendo que, claro, que efectivamente responde José Banderas, que sí lo han vivido. Total, Néstor Perfecto. González y Abato. Efectivamente, Jorge Enrique Osorio también. Algunos de ellos lo mencionan. Ah, perfecto, listo. Sí, claro, se produce. Ya estoy viendo, me toca minimizar para poder ver, no sé por qué pasa esto con... Esto generalmente no ocurre, pero bueno. Se produce lo que no se vende y se vende lo que no se produce. Qué buena forma de resumirlo, Oscar, totalmente de acuerdo. Y debido a esto, se generan los conflictos. ¿Entre quién? Pues entre la parte comercial y la parte de la operación. Entonces, oiga, pero es que le pedí tal cosa, pero mejor venda lo que ya tenemos, pedazo de... Y ahí se genera una realidad que también algunos hemos vivido, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la interpretación o la propuesta que les quiero hacer cuando hablamos de un cambio profundo? Lo primero que se debe reemplazar es lo que está en la base, porque de la base se deriva todo lo demás. Las empresas deben ser confiables. Eso ya por definición es un poquito difícil de entender, o por lo menos no el término, pero ¿cómo metemos la confiabilidad dentro de una promesa de valor de una empresa? Pues si le dicen al accionista, al dueño, bueno, su objetivo es ser confiable, dice, no, yo quiero ser rentable. Yo quiero que mi compañía genere la mayor rentabilidad y riqueza posible. Tenemos la confiabilidad como que no se ve muy conectada. Les explico muy rápidamente, la confiabilidad sea cuando yo entrego lo que prometo, en términos de inventario, en términos de servicio, y debido a esa entrega que yo hago y cumplo, voy a generar riqueza, voy a generar masa crítica que compra mis productos. ¿Ok? Entonces, en esa dirección, la confiabilidad envuelve una cantidad de elementos operacionales y sobre todo financieros para que yo vea esa confiabilidad como una meta superior. Si yo tengo eso en la cabeza, debería medir ¿qué? La confiabilidad y la disponibilidad. Son dos elementos diferentes. La disponibilidad es que el producto que yo quiero colocar en los puntos de venta o en los diferentes nodos de las cadenas o redes de valor estén disponibles. Entonces, en un entorno logístico, en un entorno de inventarios, lo que yo debería medir es la disponibilidad. Y en un entorno que maneja proyectos o servicios debería medir la confiabilidad. ¿Qué quiere decir confiabilidad? Que lo que yo prometa en términos de tiempo lo cumpla. Bueno, tiempo, características, calidad, lo cumpla. Entonces, son dos indicadores de segundo nivel que deberían llevar ¿a qué? A que la compañía, a que las empresas tengan lotes flexibles. ¿De qué? De productos y servicios. Lotes flexibles. ¿Y de qué dependerá esa flexibilidad? Lo comentó Benjamín. Del mercado, de los clientes. Yo cómo hago mis lotes flexibles, eso es lo que vamos a ver, ¿ok? ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería verse? ¿O qué se ve en compañías que tienen estas características?
que maximizan su retorno de inversión. Que cualquier dinero, peso, dólar, euro, invertido en inventario o invertido en proyectos tiene la máxima utilización, el máximo retorno posible. Eso se logra cuando racionalizo el inventario, ya que estamos hablando específicamente en el ejemplo de manejo de inventario, y cuando yo elimino el agotado. ¿Alguna vez ustedes han ido a comprar algo y no encuentran el producto? Me imagino que más de una vez. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo encuentro ese fenómeno? Pues voy a conseguir uno diferente, un alternativo, o me voy a conseguir la otra parte. Y si me voy a conseguir otra parte, empiezan a perder dinero todos los actores de la cadena de suministro. Entonces, a eso me refiero con maximizar el retorno de la inversión, maximizar el ROI, porque tengo el mínimo inventario posible y la máxima disponibilidad posible, que son cosas contraintuitivas. Generalmente se cree en los entornos tradicionales que para poder aumentar ventas, ¿qué voy a tener? Pues más inventario. Les voy a presentar la lógica para demostrarles que no siempre es así, o por lo menos que esta aproximación no nos lleva a esa conclusión directa. Yo puedo vender más con menos inventario. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? ¿Hay preguntas hasta ahora? Muy bien, yo considero, Héctor, que las preguntas las tengan reservadas y al final las hacemos, con eso agilizamos la presentación y después sí damos el espacio para las dudas e inquietudes de los participantes. Ok, listo. Entonces, el fundamento teórico de este, ¿cuál es la teoría de restricciones? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que les voy a mostrar es un desarrollo de un físico israelí, Eliyahu Goldratt, murió en el año 2011, el 11 de junio. Hace una semana larguita vivimos su fecha conmemorativa. Este doctor Goldratt, ¿qué hizo? Uno de los elementos más conocidos de él fue el libro La Meta. Este libro lo que hace, o lo que hizo relación, fue demostrar cómo aplicar conceptos de flujo en un entorno de producción. Y desafortunadamente, por ser tan claro este libro y por ser tan claro el documento, muchos piensan o pensaban que TOC era un entorno o era aplicable solamente a los entornos de producción o de manufactura. Desafortunadamente se pierden la posibilidad de ver que hay un cuerpo de conocimiento mucho más robusto, mucho más extenso de la teoría de restricciones. Y hoy les voy a hablar específicamente de cómo relacionarlo. Aquí, ahí, digamos que no es la cuestión de suerte, no fue la suerte, es la otra forma de editar el libro. Habla de los primeros elementos de distribución. Y adicionalmente habla también del tema de retail también como un tema de manejo de inventarios. Entonces, en esa dirección, el contenido lógico que está detrás de la solución que les voy a mostrar, es un modelo flexible alineado a la demanda, responde al análisis y al desarrollo que hizo Goldratt dentro de su cuerpo de conocimiento llamado teoría de restricciones. Aquí no voy a demorarme mucho, el tiempo no me da lo suficiente, pero solamente para contextualizar, uno de los modelos que conocí cuando era joven y trabajé en una empresa de consultoría lógica, o se llamaba IAS en esa época, que era el modelo SCORE, que fue algo para mí muy claro, muy novedoso, y sigue siendo válido. Este mismo esquema lo manejan todavía multinacionales con los 5 elementos que ven en la pantalla. ¿A qué hago referencia? Que cuando hablamos de un entorno de médico, en la parte de producir hay dos posibilidades. La posibilidad de ser para inventario y de ser bajo pedido. Ambas pueden ser cubiertas dentro de la teoría de restricciones, pero específicamente lo que les voy a mostrar las soluciones de entornos que es make to stock. Es decir, cuando la fábrica, la manufactura, cuando la promesa de servicio lo que hace es comprometer y esperar que haya un inventario disponible para su consumo. La forma típica, sencilla de poder resumir un entorno make to stock es cuando de alguna forma aplicamos la definición de logística básica, que es tener el producto adecuado en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Entonces, hay muchos adecuados ahí, y cuando alguien externo a la logística dice, bueno, que tiene de difícil si pues es tener solamente el producto donde se necesita. Pues eso quiere decir esa frase. Y cuando uno está en un entorno logístico, cuando uno tiene que trabajar con proveedores, con distribuidores, con transportadores, cuando tiene que manejar de alguna forma la incertidumbre de la demanda, esta fase tan corta y tan obvia aparentemente se vuelve muy compleja. Se vuelve muy, digamos que con muchas variaciones que finalmente no son fáciles de manejar. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que pues sí, suena fácil, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cuál es la fórmula tradicional o por lo menos la recomendación para tener ese producto adecuado en el lugar adecuado? Y pues lo más normal es encontrar entornos que manejan pronósticos. Pues, pensemos rápidamente, tengo que tener un producto disponible en un lugar físico.
¿Cuánto va a consumir mi cliente mañana? No tengo ni idea. Entonces, ¿qué hago? Pues estimar un consumo, con base en eso muevo mi cadena de suministro y trato de tener lo que yo considero necesario en ese punto de venta, o en esos puntos de consumo. Entonces, con base en eso, yo me apego de qué? De herramientas numéricas, puedo tener algunas herramientas que son numéricas, pero con componentes inteligentes, miro tendencias, y en último es una apuesta. O sea, la incertidumbre, salgámonos del COVID, hace 2 meses. Yo tengo una estimación de lo que se comporta, 3 meses, perdón, una estimación de cómo se comporta el mercado, pero la certeza de que un cliente va a ir a ese punto de venta y comprar ese producto que yo estoy colocando es altísimo, independientemente de la pandemia o no. Entonces, como yo no tengo certeza, pues trato de empujar lo que más pueda para surtir la demanda, o por lo menos para surtir la variación de la demanda. En el momento en que aparece esta incertidumbre tan bárbara debido a la pandemia, pues entonces aparecen nuevas tendencias y saca el MIT sus expertos hablando de el consumo post pandemia y digamos que demandas que pueden responder de alguna forma, cosas que siguen siendo inciertas. O sea, yo le puedo poner proyecciones numéricas a cualquier cosa. Puede que le pegue, puede que no, porque es parte de lo que un pronóstico conlleva, un error estadístico. Entonces, para, digamos que garantizar la disponibilidad, ese pronóstico se puede acercar, pero siempre va a dejar vacíos debido a su naturaleza probabilística, ¿ok? El mensaje acá es, las herramientas que se han manejado tradicionalmente y que se siguen manejando, que están basadas en pronósticos, son herramientas probabilísticas. Yo tengo una estimación de consumo y por eso hago toda mi operación hacia atrás, hacia el origen, para poder de alguna forma compensar la incertidumbre y colocar algo en un punto de consumo. ¿Ok? Pero nadie pronosticó esto. Sí, hay algunos que dicen, no, Bill Gates dijo en una charla de TED, sí, sí, sí. Y Bill Gates dijo cuándo iba a pasar y que iba a tener 8 millones de contaminados. No, o sea, había una estimación. Hey, tengan cuidado que lo que nos va a matar no es una bomba nuclear, sino nos va a matar son microorganismos que no se alcanzan a ver. Ok, bueno, aplausos para Bill Gates, qué buena conferencia, mejor dicho, lo máximo, pero nadie que yo conozca tenía algún algoritmo que respondiera a una contaminación de 2.164.000 personas a hoy en Estados Unidos. 2 millones en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de unas cifras, de una condición, y no quiero entrar ahí porque pues si quieren mirar las estadísticas, vayan al noticiero y deprimámonos todos. Lo que quiero decir es, la incertidumbre se da porque no sabemos qué va a pasar. Pero no sabemos a un grado en que, pucha, no sabemos si vamos a estar vivos mañana. Entonces, sientan la presión para que un empresario diga, ok, voy a abrir la operación bajo los cuidados, todo va a funcionar, ¿y cuántos me van a comprar? O sea, ¿cuántos clientes van a comprarme? ¿Van a llamar? ¿Están quedando de flujo de caja? Yo sufrí, por ejemplo, un tema que con un proyecto en Centroamérica que sigue operando decidieron congelarlo porque el tema de la caja era muy sensible. Y siguen operando, sí. Ventas, siguen vendiendo. ¿Y por qué paramos? Por la caja. Ok. O sea, no hay una restricción de liquidez, pero hay una incertidumbre de flujo de caja. Entonces, la gente está ahí como esperando a ver qué va a pasar. Y muchos pararon, muchos están reactivando, pero el tema es, esto nos debe obligar a pensar de una forma diferente los sistemas, de una forma diferente las empresas y las decisiones. El modelo que desarrolló es un modelo para responder preguntas y tomar decisiones. No es un software. No es un algoritmo mágico para decir, el número es 6. No, es que voy a hacer frente a esta variabilidad tan alta que hay y a nivel mundial. Adicionalmente, la fábrica mundial es China, de donde nació esto, y hay teorías conspirativas que no voy a entrar por allá, pero en este momento es en qué momento va a llegar el producto de China, a qué precio va a llegar, cuándo va a llegar. O sea, la incertidumbre es tal que no sabemos si nuestra fábrica o nuestro proveedor por excelencia a nivel mundial va a seguir operando en qué condiciones. Lo que yo he dicho en más de un espacio es, eso es una oportunidad impresionante para fortalecer nuestra industria nacional, nuestra industria regional, y liberarnos de esa mentalidad de costos que nos llevó a producir lo más barato, no importa que sea a 8 semanas de distancia, pero me ahorro un par de dólares. En lugar de pensar, aquí puedo comprar, sí, un poco más caro, 30, 40, 50% más caro, pero lo tengo en 2 semanas, no en 8. ¿Y qué tiene que ver? Pues un poquito más de inventario. No, es un poquito más de inventario, es mucho más inventario. Es el 400% más de inventario, que me ahorro un costo unitario y lo traslado a un costo total mucho mayor.
Entonces, esas formas de pensar y de repensar la operación en las que se pueden llegar a conocer con un modelo como estos, o por lo menos evaluarlo. Aquí es información real, son fotos que tomé yo. Disculpen pues si hay problemas de calidad con la foto. El tema es que así estaba Carulla cuando arrancó esta pandemia el 17 de marzo. Papel higiénico agotado. ¿Por qué? Explicaciones psicológicas, de consumo, FOMO, lo que sea. Pero la gente compraba papel higiénico por una razón atípica que nadie estimaba, o por lo menos que nadie pensaba, y era pánico, ¿no? Hay que llenar de papel higiénico. ¿Por qué? Pues porque se está acabando. ¿Familia paró la operación? No. ¿Kimberly paró la operación? No. ¿Quién ha parado la operación de papel higiénico? Nadie. Entonces, ¿por qué están como locos comprando papel higiénico? Ni idea. Pero la gente se llenó de una forma brutal de papel higiénico y ahí se ve una estantería con una referencia que poco rota y los vacíos tan grandes en góndola. Eso es venta perdida. ¿Ok? Y 10 días después, miren cómo estaba ese mismo punto de venta frente al papel higiénico. No solamente estaba llenísimo todo el espacio físico de la góndola, sino que ya estaba en el corredor. Y cuando fui ayer, antier, estaba exactamente igual. O sea, lo siguen abarrotando de una forma que uno dice, pero ya, o sea, organicémonos. No sigamos ocupando el espacio de otros productos o el espacio de tránsito con más papel higiénico. Ya la gente no está comprando 24 ni 36 rollos. O sea, calmémonos. Pero no, la cadena está reaccionando de una forma distinta, lenta y sobre todo que está desincronizada con la demanda. Eso es lo más sensible. Rápidamente, ¿qué pasó en la operación? Teníamos unos puntos de venta con inventario, se convirtieron las casas y las viviendas en el lugar de inventario, las tiendas quedaron desabastecidas, al surtirlo desde un centro de distribución, pues siguen empujando productos, siguen empujando con base en una tendencia de consumo, pero la gente ya está llena de inventario. ¿Y cuando vuelve a consumir papel higiénico? Pues cuando se le acaba. O sea, en 2 meses. Bueno, los primeros en 2 meses. Ahora pues es un consumo regular. Pero el tema es, ¿por qué si estamos reaccionando, o más bien, por qué seguimos reaccionando a la demanda en lugar de conocerla y estar subordinándonos a la demanda? Hacia allá va el modelo. Conflicto de cualquier logístico. Y también los que viven en ese entorno lo pueden validar. El tema es que el objetivo de cualquier persona que trabaja en cadena de suministro, supply chain, value chain, el objetivo es tener un sistema rentable. ¿Ok? Para tener el sistema rentable debo proteger las ventas. Y para proteger las ventas, estoy leyendo la parte de abajo para que me siga. Para proteger las ventas debo tener más inventario. Lo que les dije, suena obvio. Pero al mismo tiempo, para tener un sistema rentable debo controlar los costos, yo estoy por arriba. Y para controlar los que debo hacer, tener menos inventario. Entonces, el logístico, el planeador, el que decide el inventario está sufriendo para saber cuánto es el inventario ideal. Porque se llena de inventario y le dice el financiero, oiga viejo, ¿cuánto inventario tiene usted? ¿Sabe cuánto nos cuesta eso? Ahí perdimos la rentabilidad, ahí perdimos tantos puntos de margen. Ok, le bajo el inventario. Y viene el comercial como que, oiga, genio, sabe que tenemos agotados, ¿no? El producto más rentable. ¿Qué va a hacer? ¿Le quedó grande o qué? ¿O qué necesitamos? ¿Un software diferente? Es que el SAP que tiene no le sirve. Y no es por SAP, pero no tiene nada que ver con la herramienta. El tema es la lógica en que trabajamos nos lleva a esta realidad. ¿Ok? Entonces, el tema es cómo tener el inventario adecuado y que sea determinístico. Entonces, aparece el concepto de una cadena de suministro subordinada a la demanda. ¿Cómo se logra esa subordinación? O más bien, ¿cuál es la base de esa subordinación? Esta es una caricatura que el mismo Gottman se hizo para explicar en una plataforma de autoaprendizaje algunos módulos que hace y saqué la foto de ahí. Dice, hasta que el cliente final no ha comprado nuestro producto, nadie en la cadena de suministro en realidad ha vendido. ¿Qué quiere decir eso? Que las ventas intermedias del fabricante, del proveedor, del transportador, del distribuidor, son ventas, realmente no son ventas. Es un movimiento de inventario y de dinero, pero realmente la venta se da cuando la última persona, el consumidor, compra ese producto. Entonces, ahí aparece el tema que no es una competencia de entidades locales, sino de una red de entidades que deben entregar valor. Ahí es donde me refiero a la oportunidad local que tenemos. Y me refiero a lo que tenemos en el continente. Hablamos el mismo idioma, estamos pegados unos de otros, y el tema es cómo podemos desarrollar una colaboración para tener nuestro producto rápidamente disponible. Sí, que la tenemos más barata en China, pero es que en China tenemos todo el problema que hay, entonces busquemos quién lo puede hacer acá. De hecho, puede haber localmente, me refiero en Centroamérica o en Perú, un lugar donde yo pueda abastecerme de tela y poder seguir atendiendo mi demanda. Son las preguntas que tenemos que hacernos cuando empecemos ya a ver una operación real de, digamos que, compra y venta de bienes y servicios.
Entonces, veamos la dirección que tiene esa solución de TOC. Aquí tenemos una curva de inventario normal, con un consumo. En alguna parte de ese consumo hay un punto de suministro, un punto de reorden, y esperamos un tiempo hasta que llegue el inventario y se reponga. Digamos que esta es la curva típica, un diente de cierre de inventarios. Aquí no tiene ningún misterio. Lo que sugiere esta metodología es, bueno, queremos ser más flexibles, queremos tener menos inventario, queremos tener más disponibilidad de producto. ¿Qué debemos hacer? No podemos cambiar los proveedores, pues sí podemos, pero tomaría mucho tiempo y sería muy riesgoso. No podemos tener un pronóstico mejor, pues porque a pesar de la mayor inversión que hay, seguimos con, los pronósticos siguen siendo probabilísticos. Entonces, el ataque inicial es, bueno, reduzcamos el tiempo del pedido. ¿Cada cuánto pide usted ese producto? Cada mes. ¿Por qué? Pues por el flete, por las promociones que me da el proveedor, pues cada mes. Ok, entonces repensando eso es, ¿qué pasaría si yo puedo hacer un pedido muy frecuentemente? Todos los días. Pedido todos los días, no, el flete no da. Ok, pedido frecuente. Con base en ese pedido frecuente, no quiere decir despachos frecuentes. Perdón, no quiere decir, asumiendo que es un pedido diario, no quiere decir un despacho diario. ¿Ok? Entonces yo puedo pedir, por ejemplo, o informar consumo mejor todos los días y el proveedor, cuando tenga una cantidad suficiente, significativa, que cubre el flete, despacha. Entonces ya dejo de tener un tiempo de pedido, que es el que está en rojo, el bloque mayor, así de grande, y lo convierto en un tiempo de pedido mucho más corto. ¿Qué es mucho más corto? En el mínimo que se pueda. Hoy en día, con la tecnología disponible, podemos tener información de consumo diario. ¿Ok? Gracias, Rafael. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que automáticamente, directamente, en la medida en que yo pueda reducir el tiempo de pedido, va a generar que mi lead time total se va a cortar. ¿Ok? Entonces, si yo acorto el lead time y aumento la frecuencia de entrega, voy a tener una cantidad significativamente menor de inventario. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de que uno podría mantener una operación con un 30 o 40% de inventario versus el tradicional, porque está modificando las reglas de pedir, de abastecerse. Todo el tema de la materia prima o producto terminado, no importa. El tema es si yo puedo cambiar el tiempo del pedido y aumentar la frecuencia de reposición, puedo tener este impacto. ¿Cómo lo resumimos? Básicamente con dos elementos. Tenemos respuestas más rápidas a los cambios de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo frecuencias de entrega cada 3 días, cada semana, en lugar de un mes, si llego a tener una reducción, un aumento de consumo, de ventas, y el inventario empieza a bajarse, puedo reaccionar dentro de la semana. Por tarde, una semana. Si yo tengo un agotado o un aumento de ventas en una semana y repongo cada mes, o el lead time es mayor que una semana, puedo tener muchos días de agotado en el sistema. Entonces, dense cuenta que cambiando solamente algunos elementos, puedo generar no solamente respuestas más rápidas en la demanda, sino tener un inventario promedio menor, con menor riesgo de obsolescencia. Entonces, es un ajuste pequeño, aparentemente pequeño, pero que es muy complicado hacer. ¿Y por qué es muy complicado hacer? Porque aquí, cuando aumentamos la frecuencia de despachos, lo más probable es que aumenten los fletes. Uy, no. Hasta ahí llegó el cuento. Hasta ahí íbamos también. ¿Pero por qué aumentan los fletes? Porque estoy aumentando la frecuencia. Les cuento el caso rápidamente de Peláez Hermanos, con su cadena de suministros integrada, o por lo menos con proveedores de China, Japón, Italia, Alemania, Estados Unidos. ¿En qué se traen los pedidos? ¿En qué se traían en esa época? Pues en contenedores 40, high cube, obvio. Cuando empezamos a ver este tema, empezamos a evaluar por qué no traerlo en contenedores de 20. Uy, porque se aumenta el flete. Listo, ¿en cuánto aumenta el flete? Tanto. Ok, el número que sea. ¿Y cuánto vamos a bajar de inventario? Ah, pues es problema del inventario. No, es problema de todos. Entonces, cuando nos sentamos, el de compras, el de transporte, el comercial, y empezamos a ver las decisiones, posiblemente sí aumenta el flete, posiblemente sí aumenta el costo unitario, pero definitivamente reduce el costo total de la operación. Y sobre todo, aumenta la disponibilidad, lo cual lo lleva a un crecimiento en la rentabilidad de la operación. El ataque fundamental de la teoría de restricciones es contra los óptimos locales. Los indicadores operacionales que protegen su pequeño silo de operación, su pequeño silo funcional, como el flete, como el transporte, deja de ver
el dibujo completo de la operación, de la rentabilidad, de la riqueza del negocio. Entonces yo puedo sacrificar esto, no pasa nada, y gano mucho más acá. El objetivo es ver el sistema completo. Desafortunadamente, por nuestro mindset, por lo que tenemos en la cabeza, creemos que si cada uno reduce lo suyo, lo hace más pequeñito en términos de costo y de gasto, vamos a ganar todos. Y eso generalmente no es cierto, porque yo puedo reducir en cada uno del indicador local y el resultado no va a ser el óptimo. Entonces, hay un tema para profundizar más adelante, pero ese pensamiento sistémico versus el pensamiento local, que es el que generalmente gobierna los sistemas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tanto emprendedores desde ahí hasta multinacionales, pasando por toda una cantidad de tamaños de empresas, empezar a pensar globalmente, sistémicamente. Una empresa existe para generar riqueza, no para ahorrar costos. Ningún empresario dice, voy a montar esta empresa para ahorrar costos. No, voy a montar esta empresa para generar riqueza. Entonces mis indicadores deben apuntarle a generar riqueza. Pero si se dan cuenta cómo yo arranco con un objetivo y en mi operación empiezo a decir, pues para eso hay que bajar costos. No, el objetivo es la rentabilidad y todo debe ser llevar a la rentabilidad. Entonces es otro de los elementos que tenemos que llegar a revisar para poder tener un modelo flexible y alineado con la demanda. Si yo sigo pensando en fletes, en costos locales, no lo voy a poder hacer porque se va a aumentar el flete. El tema es que en la parte global no será muy significativo frente a las utilidades que se van a generar. ¿Cómo funciona gráficamente el modelo? Puntos de venta, puntos de consumo, como lo quieran ver, informan el consumo. El eslabón anterior repone frecuentemente. Insisto, frecuentemente no es diario, puede ser cada tercer día, puede ser cada semana. Ahí sí hay que hacer las cuentas de los fletes para no drenar la utilidad de la operación, pero es llevar ese mínimo lote posible. En producción se conoce como el lote técnico. ¿Qué quiere decir eso? Lo que menos que vaya a ser de ese lote va a dañar la máquina. Bien, busquemos un lote técnico de distribución. No el óptimo, el que sea más grande para ahorrar costos, sino el lote técnico para hacerlo más rentable posible, sin pérdida, un transporte de un producto de un punto A a un punto B. Así se maneja en toda la cadena. Y puedo llevarlo hasta el origen. Listo, antes le pedí a usted esas cantidades, ahora quiero unas cantidades más pequeñas. Y miremos cómo podemos negociar precios. Y hay una cantidad de negociación que se va a ver ahí. Otro de los casos que les puedo compartir fue cuando trabajamos este modelo con Cristal Vestimundo, que sigue trabajando con ese modelo. Cristal Vestimundo, dueños de los marcas Jeff, Punto Blanco, Baby Fresh, Galaxy, o Galax, perdón. Y el tema es cómo negociamos con el proveedor para tener un precio estable con cantidades más pequeñas pero más frecuentes. Entonces, pues el proveedor nos acostumbró a que su comprador le venda una idea. Eso fue lo que tuvimos que hacer. La persona de compras de Cristal Vestimundo se sentaba con el proveedor a decirle, mire, vamos a trabajar así. Entonces, manéjeme el precio como si fuera un volumen grande, pero en cantidades más pequeñas, para que en últimas yo le compre lo mismo, pero usted me garantice una disponibilidad de producto y de precio para yo suplir toda mi operación. Como les digo, funcionó. Ese año tuvimos ventas récord, tuvimos como si yo fuera dueño de Cristal Vestimundo. Tuvo Cristal Vestimundo ventas récord, el siguiente año ventas récord, hoy en día es la industria o la empresa. ¿Me silenciaron por equivocación o es que ya tengo que terminar? Adelante, Dale, adelante. te escuchamos. Bien, gracias. Es que me están silenciando, entonces... Adelante. Gracias. Bien, entonces, ¿cómo se calculan esos niveles de control dentro de un modelo determinístico como el de T12? Entonces, aquí el primer elemento es no se controla o no se estima el consumo, sino que se repone bajo el consumo. Si se dan cuenta en esta gráfica, se repone. Todo el modelo se basa en la reposición. Y eso lo lleva a que es un modelo determinístico. ¿Por qué? Porque ya no es la probabilidad de consumo futuro, sino es la certeza del consumo anterior. Se consumieron 3, 4, 5, lo que sea, pongo 3, 4, 5 de eso. Entonces estoy yéndome a la certeza de reponer lo que se consumió. Para garantizar esa certeza, o por lo menos para hacerlo ajustable a la demanda, porque lo que me compraban ayer no garantiza que lo vaya a vender mañana, determinamos unos grados de control, unos niveles de control. Eso se conoce como amortiguadores. Los amortiguadores los identificamos de alguna manera al tener en cuenta el tiempo de reposición. ¿Qué quiere decir eso? Si a mí me reponen cada semana, miramos el máximo consumo de esa semana. Y ese máximo consumo lo colocamos en la parte superior del amortiguador. Digamos que el máximo consumo sea de 15 para que me quede fácil la cuenta. Entonces voy a colocar 15 de ese producto en ese punto de venta
como el nivel objetivo que está en la pantalla. Ese 15 lo parto en 3 partes iguales, 5, 10, 15. Si mi producto está de 0 a 5, va a estar en la zona roja, de 6 a 10 va a estar en la zona amarilla, de 11 a 15 va a estar en la zona verde. Todo lo que esté por encima de 15 va a estar en la zona azul. Entonces, pero ¿cómo es posible que tenga algo por encima de la zona que ya calculé? El tema es que cuando empezamos a revisar, por ejemplo, hoy en día, hablemos de un retail, cualquiera que sea, de un vendedor de inventario. Había un inventario antes de la pandemia. Arrancó el 15 la operación. Arrancó ayer, antier. Listo. Yo quiero mirar cuánto es mi inventario con base en el tiempo de reposición. Ahí encontramos que posiblemente gran cantidad de lo que tiene está en exceso. Y eso es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque debería dejar de comprar eso que está en azul hasta que llegue a niveles operativos de amortiguador como el verde, amarillo, rojo. Preferiblemente en el verde. Entonces, ¿qué hago con esto? Tengo un modelo que primero, insisto, se basa en la reposición. Y segundo, va a estar mirando los niveles de consumo para poder ajustar los niveles. ¿Cómo los ajusta? Básicamente con un sistema de aumento o reducción con base en el riesgo de exceso o de agotado. Esto lo voy a pasar muy rápido. Aquí tenemos cómo funciona el amortiguador bajo esta dinámica. Se llama un amortiguador, gerencia dinámica de amortiguador o administración dinámica del amortiguador. Hay que encuentran en esta gráfica que hay un inventario en sitio que está en el color clarito y un consumo que está en el color oscuro de la línea, que está en la parte de abajo de la gráfica. Entonces, cuando el consumo aumenta, el inventario baja. Es obvio. Lo llamativo de esta forma simple de manejar el inventario es que yo puedo ver cuando un producto está en la zona roja. Voy a ver si funciona esto. Ya que alguien más probó que funcione el marcador. Listo. Cuando yo tengo un aumento en el consumo, tense cuenta que el inventario entra a zona roja. Y cuando sigue en zona roja y sigue en zona roja, el inventario se ajusta para que la necesidad de inventario ya no sea este que estaba puesto inicialmente con 180, sino para que sea más grande. Y como se dan cuenta, el brinco fue de 180 a 240. Entonces, es un mecanismo, no solamente que me protege la incertidumbre y la variabilidad de consumo, sino que también está buscando estar alineado con la demanda. Miren, el consumo aquí aumentó, entonces yo aumento el amortiguador. El consumo se estabilizó, entonces yo bajo el amortiguador. Entonces, lo que estoy haciendo permanentemente es ajustar mi nivel de inventario, que es un inventario nuevamente determinístico, a los cambios en el consumo del mercado. Y a los cambios de consumo, les dije ahorita muy rápido, luego lo repito, cambios de consumo que tienen que ser por producto, por punto de venta. Si me escucha alguien que maneje más de un punto de venta, sabe que el comportamiento es completamente aleatorio. O sea, que yo no, por tener un producto en una tienda que sea de muy buena rotación, garantizo que tenga también una muy buena rotación en la otra tienda. No. De hecho, dentro de un mismo centro comercial puedo tener la misma marca y tener dos comportamientos completamente diferentes. Entonces, este análisis se debe hacer por producto y por punto de venta para garantizar esa disponibilidad y esa alineación. Como me comentó Benjamín antes de esta reunión, los que están interesados en la presentación, pues con mucho gusto la pueden tener. Entonces, pueden enviar el PDF vía correo electrónico. Eso no lo alcanzo a presentar, sencillamente lo que les resumo acá. Cuando se calculan los niveles de inventario, se reporta la información de consumo a diario y se repone frecuentemente, hay una cantidad de beneficios. Sumado con la gerencia dinámica del amortiguador, podemos incrementar las ventas, acelerar las ventas de inventario y maximizar el ROI, que fue lo primero que les comenté cuando comenté la charla. Entonces, son elementos que permiten tener una lógica distinta en la operación de la cadena de suministro. ¿Por qué son pertinentes? Porque están pegados a la variabilidad de la demanda hoy en día. No sabemos la gente que va a consumir. No sabemos qué vamos a regalar el Día del Padre. Entonces, pues, el vendedor, el proveedor, ¿qué va a producir? Pues, ni idea. Juéguese con algún número a ver cómo nos va. Entonces, este modelo es, determine, mida, compare y ajuste su nivel de inventarios para garantizar la disponibilidad en toda la cadena. Tenemos una herramienta, pero pues más allá del caso, el tema es llevarlos a esto.
uno podría, con inteligencia de negocios o business intelligence, lograr determinar los niveles de inventario objetivo, que es lo que está ahí. Esto lo hicimos con un cliente en Centroamérica. Lo que hicimos fue revisar su inventario con base en sus tiempos de reposición y encontramos una existencia grandísima de inventario en exceso, que es lo que está en azul. Recuerden que lo que está en azul siempre demuestra excesos de inventario. Aquí está cuantificado y además está clasificado. ¿Por qué? Pues porque las referencias rotan con una velocidad distinta. Las referencias que tienen una mayor incidencia en las ventas se conocen como cabeza, son el 30% de las ventas. Las referencias que aportan el 50% de las ventas se conocen como barriga, ahí tenemos el 30 y el 50, o sea que llevamos el 80% de las ventas, y los que generan más peso y más ruido son la cola. ¿Por qué ruido? Porque solamente aportan el 20% y generalmente son la mayor cantidad de inventario. Entonces, esa es otra forma de analizar el inventario para realmente enfocarnos en lo que no debe faltar, que es la cabeza de las referencias. Cuando hay estudios de agotados y dicen el 5%, la siguiente pregunta debería ser ¿el 5% de cabeza, de barriga o de cola? Como esa clasificación no existe, pues no sabemos a qué se refiere. Un 5% de agotados acá es perder la rentabilidad de un negocio. Un 5% en la cola es una bendición. Ojalá que se acabe esa referencia y que por favor no vuelvan a comprar ni a pedir ni a producir, porque es una pesadilla. Entonces dense cuenta que la forma en que interpretamos los números también vale la pena revisarla. Porque podemos estar diciendo, pues sí, es que el estudio de agotados que hizo Georgia Tech o que hizo cualquier entidad de esas refleja que deberíamos tener un X%. ¿De qué? ¿De qué tipo de referencias? Esa pregunta no se hace. Esa es una clasificación que existe, que nace de la cabeza de Goldratt y que le ha servido a muchas compañías. Y de hecho, en los retails que los hemos implementado, pues funciona perfectamente, se comporta más o menos igual. Un 2-3% de referencias son la cabeza, un 15 o 20 son la barriga y todo lo demás es la cola. Bien, un poquito pues de publicidad para ya abrir el micrófono y las preguntas. Somos parte de TOC Latam, que es una comunidad naciente de practicantes y expertos en teoría de restricciones que debemos difundir TOC con todas sus aplicaciones a nivel regional. También tenemos partners a nivel global, tanto en Sudáfrica, en Israel y en Japón. Y pues la idea es traer a nuestro continente el conocimiento que está a la vanguardia para poder ayudar en estos momentos de incertidumbre y inestabilidad. Bueno, desafortunadamente pues no puede tener visibilidad el chat, pero creo que es el momento para abrir los micrófonos y abrir también el chat. Si hay algún tipo de preguntas, Benjamín, creo que ese es lo que hemos planeado, ¿cierto? Sí, Héctor Miguel, gracias por su presentación muy clara y sobre todo este tema que tanto le duele a cualquier empresa, pequeña, grande, mediana, y es los inventarios. El hecho de tenerlos o de no tenerlos, todo el tema del efecto látigo, es complicado. Y aquí es importante, por eso ese enfoque total de la cadena o de la red, desde el origen de los recursos hasta donde termina todo. Como decía Donald J. Bowersox, desde la tierra hasta la tierra. Finalmente tenemos que lograr primero una integración dentro de nuestra organización, para después sí pensar en integrarnos con nuestros clientes y los proveedores y poder llegar a esto que usted nos está presentando. Y desde luego, todo el enfoque de teoría de restricciones de Liyaud Goldratt, pues es la mejor ruta, lo que usted nos ha planteado. Muchas gracias. Muy clara la presentación. Un gusto. No sé quién, Linda, si coordinamos quienes tienen preguntas para que la escriban en el chat o si quieren, levantan la mano y la Aquí estoy viendo hacen. una. Perdón, Benjamín. Perdón, Perdón. yo tengo Adelante. aquí, perdón un segundo, yo tengo aquí el chat y ahí ya Bueno, va. perfecto. Listo. Pues si quieres la Entonces, lees y tenemos espacio, ya estamos sobre el tiempo para unas 3 preguntas. Igual como dijo Héctor, muy amablemente nos comparte el PDF, entonces a sus correos les vamos a enviar la presentación. Cualquier duda, inquietud, pues con gusto Héctor estará atento a responder y esperamos tenerlo en otra oportunidad, Linda. Entonces si quieres leer la Claro primera que sí. pregunta. bueno, Rafael Mesa dice, lo importante es activar la cadena de suministro, pero si se debe sacrificar la utilidad. Entonces él pregunta si en este caso hay que sacrificar la utilidad para activar la cadena de suministro. No, para nada. Yo creo que digamos que el contenido y la solución siempre va a ser activarlo lo más rentable posible. El tema es cómo podemos bajar el riesgo. Y desde el punto de vista del inventario es cómo hacemos para tener lo mínimo posible y garantizar la venta. Entonces el tema es activar la cadena de suministro es fundamental y los modelos necesarios o las decisiones para poder garantizar
que sea rentable, porque abrirla, o sea, o activarla y que no tenga utilidad es mejor tenerla cerrada. O sea, no es mejor quedarse quieto. Pero yo no creo que sea esa la decisión. Creo que la decisión correcta es, tenemos que activar la economía y más bien es cambiar los modelos de gestión para que sean rentables. Yo creo que esa es la dirección. Es un reto, por supuesto, pero para allá tenemos que migrar o pensar. Ok. Alexander Reyes Moreno dice lo siguiente. ¿Cómo ves el abastecimiento de productos alimenticios en Boyacá y Santander que vienen desde los llanos orientales? La cadena de suministros de alimentos es mucho más sensible porque, pues, por su naturaleza perecedera requiere una mayor velocidad. Entonces, creo que el tema es analizar caso a caso, producto a producto y hacerlo lo más ágil. Pasa lo mismo, o sea, en este momento hay que mirar toda la cadena, mapearla y ver en qué puntos puede haber bloqueos. Creo que el tema es como también de buscar alternativas porque ese producto que se está eh, cultivando se requiere en muchos puntos de consumo y a veces hay bloqueos intermedios, ya sea por distribuidores, por abastos, por lo que sea. Y el tema es cómo llegar directamente o por lo menos rápidamente para que ese producto disponible llegue al consumidor. Entonces creo que es un momento también para reevaluar esos nodos de la cadena alimenticia que a veces generan sobrecostos y daño de producto, pero es un tema que hay que trabajar definitivamente. La necesidad está. O sea, la gente sigue comiendo. Necesitamos productos del campo. El tema es cerrar esa brecha muy rápidamente para que podamos tener y dejar de estar con tantos intermediarios, que es lo que nos está bloqueando siempre. Ok. Hugo Gómez hace una pregunta acá también. Hemos estudiado que hay que controlar los stocks de seguridad. ¿Hoy los deberíamos aumentar por la gran incertidumbre que hay? Pregunta, buenísima respuesta de consultor, depende. ¿Depende de qué? Depende de mi tiempo de suministro, depende de cómo se comporte la demanda. Si yo empiezo a construir inventario con la incertidumbre que hay y aumento mi stock de seguridad, puede que me llene demasiado. Y no lo sé. Entonces, ¿qué debería hacer yo en este momento? Calcular mi tiempo de reposición. Cada cuánto estoy disponible a resurtir mi producto. Si estoy disponible cada mes, calculo mi inventario para cada mes. Y lo que hago es medir el consumo de la demanda para saber si debo aumentar o no. Aquí hablamos es de amortiguador más que de stock de seguridad. Pero el tema es cada cuánto estoy dispuesto a resurtir mi producto. Y ese es el drive, ese es el indicador para calcular mis niveles mínimos de inventario. Pero yo sería muy conservador para el tema de aumentar ya, porque es que no sabemos cómo se va a consumir, cómo se va a comportar el consumo. Entonces, más allá de aumentar, es mirámoslo, con base en esa medición, revisemos si hay que ajustar, subir o bajar, que es una probabilidad existente, y con base en eso monitoreamos el consumo. Esa es la diferencia significativa de este modelo, es mirar cómo se comporta el consumo para poder reaccionar. Aquí hay otra pregunta, pero ya que mencionas la parte del consumo, quería hacer de pronto un comentario al respecto que hice antes, y es el hecho de que hablas de la incertidumbre de compra, ¿no? Entonces, el comentario va que yo siento que antes de la pandemia, digamos que se tenía monitoreado, por decirlo de alguna manera, ese comportamiento de compra del consumidor y ahora pues pienso que es más complicado monitorearlo, ¿no? Entonces, Total, total. es ahí como el comentario que va. Linda, no, buenísimo el comentario y sigue siendo igual de importante el tema de monitorear el consumo real. O sea, en este momento hay tecnología para tener el consumo real, no solamente de gran superficie, sino de cualquier punto de venta mediano para tener post. El tema es qué hago yo con la información, porque puede que yo sepa qué vendí hoy, pero es como cojo esa información y cómo la convierto en qué pedidos hacer. Como lo comenté, la incertidumbre de China en compras es, o sea, ¿van a abrir? ¿No van a abrir? Y si tenemos esa incertidumbre, ¿qué hacemos mientras tanto? O sea, podemos buscar algún tipo de alianza o desarrollar un proveedor, porque yo creo que esto no va a cambiar en un par de meses, mínimo. Entonces tenemos que buscar alternativas para primero conocer la demanda, que eso es lo más importante, y segundo es cómo nos adaptamos. Perdón que me extienda un poquito con la respuesta, pero el tema es, por ejemplo, el mismo Cristal, Jeff, está haciendo tapabocas, Proteras está haciendo telas médicas, o sea, se están reorganizando para suplir la demanda que se está consumiendo. Entonces el tema es, ¿quién está comprando? ¿Y qué debo hacer diferente para satisfacer ese mercado? Esa va a ser la pregunta base siempre. Ok. Aquí hay otra pregunta de Oscar Correa que dice, ¿cómo se determina la venta perdida en este modelo?
Buenísimo, Oscar. La respuesta es más o menos fácil. Cuando yo tengo los niveles definidos de amortiguador y tengo un amortiguador que llega a cero, ojalá la idea es que nunca llegue ahí, el tema es mirar cuántos días estuvo en cero. Entonces, esos días que estuvo el producto agotado, miramos el consumo promedio de esa referencia al día. Por ejemplo, se consumían 7 al día. Estoy 3 días sin producto, 7 por 3, 21, entonces perdí 21 por la cantidad de economía que sea. Entonces yo miro el consumo promedio diario, miro los días en que está el producto agotado, hago la multiplicación y ahí tengo la venta perdida. Ok, bueno, aquí Alexander hace una pregunta, no la entiendo, digamos muy bien, pero dice así, ¿la pandemia se comportó mejor como push y pull? Tampoco la entiendo mucho. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue reflejar que los sistemas tradicionales son sistemas push, donde yo empujo el inventario. El tema es que con la incertidumbre veo agotados y veo sobre inventarios. Lo que debería enseñarnos la pandemia es que no podemos seguir trabajando con modelos push. Necesitamos modelos pull. Y los modelos pull, aparte de sonar muy bonitos, son muy complicados porque la mayoría de herramientas son push. Los CRPs, los CRM, todo eso son push. Entonces yo quiero es llevar, mostrar, empujar. Y en este momento de la pandemia, no, eso es completamente impráctico. Debemos es medir y reponer con base en lo que el mercado está comprando. Ojalá que sea eso, Alexander. No sé cómo vas a interpretar esa pregunta. Bueno, Em, Linda, ya tenemos las 6:05, ya creo que tuvimos suficientes con estas preguntas. Igual ahí está el contacto de Héctor para dudas, inquietudes. Además de la presentación, estamos grabando este webinar que también se los estaremos compartiendo y pues ahí van a poder tener más tiempo de revisar todo el tema con tranquilidad y despejar dudas. Creo que estamos con nuestro tiempo, nos pasamos en 5 minutos para no abusar de Héctor ni de todos los participantes y cumplir con los tiempos establecidos. Entonces, si quieres, haces el cierre, Linda. Un comentario, Benjamín, perdón, Linda. 10 Sí, segundos. sí, Generalmente no mandamos correos directos porque nuestro dominio lo marca como spam. Entonces, los que quieren la presentación, por favor, me escriben al correo que está en la pantalla y con gusto se los envío. Bueno, cualquier pregunta, directamente me escriben para responder desde el correo. Más fácil. Ahora sí, qué pena. perfecto, perfecto. Gracias, Héctor. Un gusto. Adelante. em, todos por compartir el espacio con nosotros. Héctor, muchísimas gracias por esta Un gusto. invitación. Benjamín también, pues muchas gracias. Los esperamos a todos en una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Feliz tarde para todos. Feliz Gracias y que tarde para tengan un todos. feliz resto de día. Gracias.